Es posible que hayas escuchado que las dietas basadas en alimentos de origen vegetal no contienen suficientes proteínas, pero es posible que te sorprenda la variedad de alimentos vegetales que pueden ayudarte a satisfacer tus necesidades proteicas. Además de tener una menor huella ambiental, los alimentos vegetales integrales, como las legumbres y las verduras, suelen proporcionar más fibra y antioxidantes, a la vez que contienen menos grasas saturadas, sodio y colesterol en comparación con las proteínas animales, como la carne y los lácteos. En parte, esta es la razón por la cual la investigación sugiere que las personas que comen más alimentos a base de vegetales tienden a tener un menor riesgo a padecer algunas enfermedades, como enfermedades cardíacas o la diabetes de tipo 2. También puede hacernos más creativos en la cocina, y hacernos buscar alimentos o ingredientes menos habituales en nuestra alimentación, presentándonos una nueva y sorprendente gama de sabores y texturas, y ampliando la gama de nutrientes y compuestos beneficiosos que obtenemos de nuestra dieta. La cantidad de proteínas que necesitamos diariamente depende de nuestro peso. De media, un adulto sano debe comer por lo menos 0,83 gramos de proteínas por kilogramo de peso. Por ejemplo, si alguien pesa 60 kilos, esto significa que debe aspirar a un mínimo de unos 50 gramos de proteínas al día. 60 kilos de peso por 0,83 gramos de proteínas son 49,8 gramos de proteínas cada día. Ten en cuenta que esto es la cantidad de proteínas, nutriente, y no la cantidad de legumbres, pescado, huevos o carne, que sería la ración de alimento. Entonces, si estás pensando en cambiar tu dieta para comer, principal o exclusivamente, alimentos de origen vegetal, lo mejor será consultar a un dietista nutricionista colegiado. Una dieta rica en vegetales puede proporcionar suficientes proteínas, sin embargo, podría requerir algo de planificación. En las culturas culinarias europeas actuales, la carne y los productos animales suelen ser las principales fuentes de proteínas en la dieta, por lo que si decides reemplazarlos, debes asegurarte de elegir vegetales ricos en proteínas, y no cualquier verdura o una simple ensalada, ya que, cuando se trata de proteínas, no se trata solo de la cantidad sino también de la calidad. La calidad de las proteínas viene determinada por la cantidad de aminoácidos esenciales que aportan, y si nuestros cuerpos son capaces de digerirlos adecuadamente, descomponiéndolos y absorbiéndolos. Los aminoácidos son el componente básico de las proteínas. Si bien nuestro cuerpo puede producir algunos de ellos por sí mismo, hay 9 en particular, conocidos como aminoácidos esenciales, que únicamente podemos obtener a través de la alimentación. Estos 9 aminoácidos juegan un papel particularmente importante en la salud de nuestra musculatura, y los productos de origen animal, como pescados, carnes, huevos y lácteos, suelen aportarlos de una manera más conveniente, por lo que debemos tener en cuenta estos productos, especialmente en las dietas a base de vegetales. La calidad de las proteínas vegetales varía, pero suele ser inferior a la de la carne y los lácteos. Esto se debe a que no todas las proteínas vegetales proporcionan cantidades suficientes de todos los aminoácidos esenciales, y algunas también contienen otros componentes específicos que pueden interferir en la absorción de las proteínas, como por ejemplo, los fitatos, taninos o saponinas. Pero esto no significa que una dieta basada únicamente en alimentos vegetales no pueda proporcionarte suficientes proteínas y los aminoácidos esenciales. Algunos vegetales contienen proteínas de alta calidad, como la soja, e incluir una variedad de fuentes de proteínas, como legumbres, cereales integrales, nueces, semillas y productos de soja, a lo largo del día te permitirá combinar y complementar los diferentes aminoácidos de manera equilibrada. Es posible obtener suficiente proteína de calidad de los vegetales, y hay muchas opciones para incluirlos en nuestra dieta. La clave es asegurarse de combinar y variar diferentes fuentes a lo largo del día. También existen los sustitutos de la carne como el tofu, el tempeh o el seitán. También otros sucedáneos que podrían ser una opción ocasional, ya que suelen ser más ricos en sal y en grasas saturadas, por eso es importante leer las etiquetas y buscar opciones más equilibradas. Las alternativas de origen vegetal a la leche, el yogur y el queso también son productos populares. Sin embargo, ten en cuenta que, aparte de los productos de soja, las alternativas de lácteos a base de cereales o frutos secos, como la leche de avena, de almendras y de arroz, o el queso vegano, no aportan actualmente suficiente cantidad de proteínas para ser consideradas una buena fuente. Por último, toma nota de estos 3 consejos. Si utilizas legumbres secas para cocinar, déjalas en remojo antes de la cocción durante unas horas. Incluye tanto cereales como legumbres con regularidad en tu dieta, se complementan. Combina tus comidas de origen vegetal con alimentos ricos en vitamina C. Consigue 20 puntos respondiendo al cuestionario. Y 10 puntos extra si lo hace también un adulto. A por ellos.